Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, cafetera. Mando este mensaje porque me he hecho mecenas. Después de mucho tiempo escuchando el programa, he decidido dar el paso para participar un poco más directamente en esta comunidad, y porque personas que por recomendación propia han acabado haciendo ese mecenas antes que yo, como es el caso de mi padre, pues no podía dejar que eso siguiera así. La verdad que agradezco mucho lo que aportáis. Aportáis un refugio a gente como yo. Muchísimas gracias a todos. Un saludo a la Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. That the genocidal acts and omissions by the State of Israel inevitably form part of a continuum of illegal acts perpetrated against the Palestinian people since 1948. In the first 3 weeks alone, following 7 October, Israel deployed 6,000 bombs per week. At least 200 times it has deployed 2,000-pound bombs in southern areas of Palestine designated as safe. La tragedia que vive Gaza está sacudiendo la conciencia de la humanidad, como también lo hizo el atentado terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre pasado, el peor de su historia. Ante esta crisis, además de la condena y el llamamiento a la liberación de todos los rehenes y la petición de respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, debemos seguir insistiendo también en que sin una solución política que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir. Temos en marcha un operativo cos concellos, ahora mesmo hai máis de dos profesionais que se reforzarán ata os 300 nesta fin de semana, están a recoller as boliñas e, ademais, outro tipo de residuos, basicamente residuos de plástico que están nos areais ao mesmo tempo que se recollen estas boliñas. A mí me resulta muy difícil tomarme en serio a la Xunta de Galicia en este tema. Y mira que el tema es serio, pero es que el día 8 el conselleiro do Mar, yo desde luego no aspiro a saber tanto del mar como el conselleiro do Mar, de Galicia, nada menos, dijo que no se podían, por carta, no se podían extraer los pellets del agua, que en el mar no se podían sacar, ¿no? Se lo dijo por carta a todos los alcaldes de la costa de Galicia. Y que 2 días después el mismo conselleiro me pida 7 barcos, 4 lanchas, un submarino y 2 helicópteros. Se quejan del mar, pero después siempre votan lo mismo. Después de la catástrofe del Prestige, las primeras elecciones autonómicas que hay, pierde la mayoría absoluta y Fraga es derrotado en las urnas en Galicia. Convocaremos con carácter inmediato a los agentes sociales, ya lo conocen los agentes sociales, están informados, para ahora sí trabajar con tiempo en el diálogo social, una reforma que es muy positiva para nuestro país. Hay datos que son muy objetivos y poco discutibles. Lo de recorte, que se entiende por el coste global, por los reequilibrios que se hacen, bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, pues puede haber gente que diga que no es un recorte. Pero es evidente que hay personas que tenían unas condiciones
y que en ese decreto iban a tener otras. Vamos a defender al unísono en una ofensiva política, social y judicial sin cuartel y sin descanso. Que reconsideren su estrategia, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro. Si lo hacen, yo les puedo garantizar que contarán con nuestra disposición total y absoluta a acordar. Precisamente en la película de Bayona me parece que hay una lección extraordinaria. Quienes sobreviven gracias a la cooperación y a la ayuda mutua. Es ejemplar su comportamiento. Nunca caen en el enfrentamiento por la supervivencia, sino entienden en todo momento que solo cooperando pueden sobrevivir. Y esa es la lección, creo yo, esencial de estos tiempos. Ay, pues así hemos llegado al viernes, después de haber acabado las celebraciones navideñas empachados de todo, porque tenemos actualidad y tenemos noticias como para que el empacho no sea solo gastronómico. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, hoy viernes, en el que ya sabéis que los viernes caminamos en un formato algo diferente al resto de la semana, porque cuando tú estés escuchando esto yo ya estaré probablemente muerto, amigo mío. A esta hora yo estaré ya en alguna de las mesas camilla, estaré en alguna tertulia, en el análisis político de la actualidad, en alguna televisión, y eso hace que el viernes tengamos que dejar el podcast prácticamente grabado, salvo en un primer tramo que hacemos a primerísima hora de la mañana para ver cuál es la última hora en actualidad, en las noticias, en las portadas de los diarios y ver cuál es la aproximación a la información. Pero claro, eso cambia el tono, cambia también la manera en la que yo me siento incluso en el estudio. Apenas está amaneciendo, estoy en pijama, sentado como antaño frente al micrófono con mi taza de café recién calentito y repasando un poco la aproximación que hacen, como digo, los medios de comunicación a esta hora a la actualidad. Una semana en la que hemos tenido un montón de cosas, porque en la cafetera han pasado por la cafetera Alberto San Juan, el actor, nos estuvo presentando su obra de teatro Macho Grita y la serie Valenciaga, que protagoniza y que va a estrenar la próxima semana Disney Plus. Pero conversamos también con el escritor Manuel Rivas, aquí en la cafetera. Hablamos con Isabel Serra de Podemos, con todo este lío que hay montado en torno al recorte sí, recorte no. Bueno, cada uno arrima el asco a su sardina y encaja lo mejor que puede. Hay un recorte, pero si luego le añades el cálculo por la subida del salario mínimo interprofesional, el recorte no está al recorte, y esto ha provocado un enorme debate. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión antes de empezar, porque ayer vi en el chat que había algunos oyentes de la cafetera que confrontaban. La izquierda está viviendo una auténtica confrontación interna. Estamos viendo todavía cómo se arrastran. Ayer se explicitaba aquí muy claramente, lo veíamos en el chat, pero se ve en las redes sociales, se ve en el debate público. En esta confrontación Sumar-Podemos, las militancias de ambos partidos están sufriendo mucho, lo están pasando muy mal. Y yo comprendo, nosotros poco a poco hemos ido aceptando que la actualidad produce un enorme desasosiego. En general, yo comprendo que vivimos tiempos muy complicados, pero de verdad, lo digo como recomendación y con mucho cariño, hay que tratar de vivir menos personalmente la información, la actualidad política, porque yo entiendo que la gente hace muy bien en sentirse interpelada, porque de nosotros depende que el mundo sea un poquito mejor. Pero paralelamente no se puede convertir todo en un problema personal y llevar esto a unos niveles de confrontación, incluso en tu entorno, en el chat. Yo entiendo que la gente ahora está viviendo tensiones en el seno de la izquierda y que son tiempos difíciles, que además todas las noticias que nos llegan, las guerras, el apocalipsis y las imágenes que vemos a través de las redes sociales son dramáticas, son terribles, y eso nos conforma un mundo muy desasosegante. Por eso insistimos en la cafetera cada día, en que tenemos que acercarnos a la actualidad de otra manera. Nosotros somos muy conscientes de que todo esto está golpeando la salud emocional de los ciudadanos,
nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Incluso nosotros que hacemos este programa y que nos enfrentamos cada día a un pequeño estrés postraumático. El otro día entraba María Galería aquí en el estudio y me decía, ¿qué tal la mañana? Y me veía con los ojos como platos después de haber estado viendo las imágenes de Ecuador, donde hemos visto asesinatos delante de la cámara, ahorcamientos a policías. Hemos visto cómo ajusticiaban a tiros a gente delante de una cámara emitiéndolo por internet. Añádele las imágenes de Gaza con centenares de niños muertos bajo los escombros recogidos, las excavadoras de Israel arrasando con cementerios de gente que acababa de ser enterrada. Cada día nos estamos digiriendo decenas de imágenes dramáticas. Añádele que en este momento no estamos viviendo un momento apasionante en lo político, sino especialmente intenso, especialmente tenso, que provoca numerosas confrontaciones como estas confrontaciones que se viven en la izquierda. Añádele el ascenso de la extrema derecha, la tensión, la polarización en la calle frente a la sede de Ferraz, como apalean un muñeco del presidente de gobierno. Es verdad, el ambiente no invita a mucho optimismo y todo esto lo vamos acumulando y nos desgasta enormemente. Os desgasta a vosotros, notamos nosotros que el consumo de información de actualidad para la gente se está volviendo también un ejercicio de alto compromiso. Pero a nosotros, como productores de esta materia prima, pues también nos afecta muchísimo, también lo vemos, lo percibimos. Hay que combatir eso un poco. Por eso, en La Cafetera decimos, este es el único lugar donde somos muy conscientes del impacto que tiene sobre la gente las imágenes, los sonidos, la realidad, lo que está sucediendo. Y somos el único lugar donde luchamos de verdad por convertir este espacio en un lugar donde escuchar las noticias no produzca ansiedad. Tengo un montón de buenas noticias. Luego otro es el retrato de la actualidad, otras son el retrato de la actualidad. Pero fijaos, estaba leyendo, por ejemplo, un análisis que hacen en The Conversation esta mañana. ¿Por qué la vivienda no va a ser la mayor preocupación de la generación Z? Resulta que Jofre Dita, profesor de economía, un experto en negocios internacionales, ha hecho un análisis con las expectativas de vida de diferentes países, de diferentes lugares, y entre ellos España, y la edad media de compra de vivienda. Resulta que como hay una realidad demográfica que no se está observando, que es que está creciendo poco la población, en los próximos años se van a quedar muchas viviendas vacías, pero muchas. Y eso va a impactar directamente en los precios. Resulta además que por los cálculos que se hacen en las hipotecas, en la fórmula de concesión de hipotecas, los tipos de interés y el papel de los bancos centrales y todo esto, resulta que la generación Z, que ahora no tiene acceso a una vivienda, se va a ver con un panorama, con un mercado hipotecario extraordinario, y podría experimentar un declive muy significativo todo este mercado hipotecario, coincidiendo con la incorporación de la generación Z. Y como son datos cuantitativos que apuntan a que esa generación irá tendiendo a alejarse de hipotecas tradicionales, se encontrarán con que además tienen fórmulas de financiación más adecuadas para ellos. Así que lo que ahora representa una gran dificultad, que es acceder a la vivienda, en el futuro puede no serlo. Fijaos qué paradoja. Es un artículo bastante solvente y bastante bien documentado. Os invito a que lo leáis, está en theconversation.com. Pero, en todo caso, sobre todo, también retrata que sí, que detrás del pesimismo que tiene toda esa generación y todas las preocupaciones, pues quizá haya luz detrás del túnel, por la razón que sea. Habrá cosas que nos gusten más o menos. Nos gustaría que creciese más la población, que no envejeciese tanto, que no se muriese la gente y todo eso. Pero la vida es la vida. Pero, bueno. Y cada mañana me he propuesto también comenzar con alguna buena noticia relacionada con la ciencia. Estamos viviendo también un tiempo de enormes avances científicos. Fijaos, científicos españoles, nos lo cuenta la agencia SINC, científicos españoles han identificado una barrera defensiva para luchar contra la malaria. La verdad es que aquí hemos tenido algunas innovaciones en materia de investigación relacionadas con la lucha contra la malaria extraordinarias. Este es el último capítulo. Los resultados proporcionan una información que es crucial, dicen, para el desarrollo de vacunas y de tratamientos, porque ayuda a identificar unas posibles proteínas que son útiles para el control de las enfermedades infecciosas. Bueno, la malaria, esta enfermedad causada por un parásito, provoca fiebres altas, escalofríos. Cada año mueren cerca de
400.000 personas por malaria. Se infectan 290 millones de personas. Bueno, pues un grupo de científicos españoles ha dado este paso esencial para descubrir la fórmula oculta que estimula la primera barrera defensiva contra esa patología. Hasta ahora no existían métodos que analizasen a gran escala los elementos de esta primera muralla inmunitaria. Bueno, dicen los autores que estos resultados nos dan una información crucial y el método ha demostrado que puede diferenciar entre individuos con y sin malaria en el momento de la toma de muestras, lo que indica su potencial para detectar infecciones en fase temprana. Así que fijaos, sí, el mundo es complejo, pero paralelamente cada día nos regala numerosas noticias optimistas que nos invitan también a entender que hay luz al final del túnel. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. Recuerda que este programa se sostiene con la ayuda de los oyentes y que para que este proyecto siga vivo se necesita tu ayuda. Si estabas pensando en algún momento en hacerte suscriptor, en hacerte mecenas, hoy es un buen momento para hacerlo y no dejarlo pasar. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Pero bueno, también hay que estar informado, hay que saber qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con las noticias de actualidad y, en primer lugar, pues tenemos algunas cuestiones que hoy centran la atención informativa, la atención de los medios de comunicación. Las cesiones a Junts. El gobierno minimiza la cesión a Junts en política migratoria. Los de Puigdemont pretenden expulsar a extranjeros delincuentes. Resulta que para lograr sacar adelante los reales decretos, los ómnibus que tenía sobre la mesa el gobierno, tuvo que pactar in extremis con Junts per Catalunya y se ha hablado de una cesión en materia migratoria. Esto que es una noticia que no es nada tranquilizadora. Ahora vemos como el PSOE trata de rebajar el alcance de los pactos con Puigdemont, pero Junts quiere que el gobierno decida sobre los cupos de acogida de inmigrantes, acompañamiento lingüístico y expulsión de multireincidentes, dice La Vanguardia. Por una parte, en el seno de la izquierda hay preocupación con conceder estas transferencias a gobiernos dominados por partidos como Junts, que es un partido que es claramente de derechas y con una visión sobre la inmigración, que es de todo menos tendente a la inserción. Y, sin embargo, hemos visto desde Esquerra Republicana cómo también se ponía en duda la profundidad de estas concesiones. Decían desde Esquerra Republicana que estos pactos con Junts en realidad solo han sido anuncios y voluntades. Puede haber una maniobra de distracción del Partido Socialista frente a Junts. Te voy a dar esto, sí, vamos a hablar de eso, pero seguro que es la inmigración. Bueno, vamos a firmar un acuerdo muy conveniente y luego ya veremos a ver qué es lo que se firma. El PSOE ahora, como dice La Vanguardia, trata de rebajar el alcance de los pactos. Mientras tanto, es verdad que públicamente intentan decir que la cesión a Junts en política migratoria la están minimizando, pero hasta Esquerra Republicana ponía en duda que ese acuerdo tuviese mucha profundidad. Bueno, de entrada, ayer la verdad es que todo fue muy precipitado, y en cualquier caso, cuando ya concluyó el pleno, lo importante era que estos decretos vieron luz verde, se convalidaron y al final teníamos un comunicado de Junts per Catalunya. En ese sentido, para Esquerra Republicana, todo aquello que mejore la vida de nuestra ciudadanía, está bien, faltaría más, ¿no? Y ahí nos van a encontrar siempre. De entrada, nosotros estamos contentos de que Junts se sume a la negociación. Lo que pasa es que una cosa son anunciados y la otra cosa son compromisos firmes y la letra pequeña, que para nosotros es fundamental. Y la letra pequeña, a banda de analizarse, tiene que escribirse, tiene que analizarse, tiene que debatirse, ¿no? Y en este sentido detrás hay mucho trabajo. Por lo tanto, ha ido pasando. Y claro, esto conecta un poco
Yo en algunas ocasiones, en alguna tertulia lo he dicho. Entiendo que como el gobierno está en el epicentro de las críticas, también considero que es normal, para eso es el gobierno, esas cosas ocurren y la oposición además no cede un milímetro en la crítica, pero cuando se dice, es que lo han entregado todo, digo, en realidad no, en realidad han prometido muchas cosas, pero concesiones directas reales que ya estén suscritas, más palabras que documentos, más palabras que compromisos por escrito. Luego ya veremos en qué se concreta todo eso, en qué queda y si la transferencia es tal y si la competencia estatal se puede transferir completamente y luego veremos cuál es la letra pequeña del acuerdo, si es que es posible ese acuerdo. De momento son declaraciones de intenciones porque además permiten que cada uno se dirija internamente a su propio electorado con una pequeña victoria. Ayer Junts podía presumir de haberle sacado al gobierno todo lo que pedía. Podía presumir internamente, mientras que el Partido Socialista prometía, de momento a nosotros nadie nos ha sacado nada. Así que todo el mundo juega un poquito al despiste. Tenemos un calendario electoral por delante, así que hay que aprender también a coger todo lo que está ocurriendo en la actualidad con pinzas. Vivimos un tiempo, por eso os decía antes, no os dejéis arrastrar por la pasión que se vive en todo el abanico informativo, ni en los medios de comunicación, ni en las propuestas políticas, porque vivimos un tiempo, queridos amigos, en el que tenemos muchas convocatorias electorales por delante, cada uno envía mensajes internos que son muy contundentes y además estamos asistiendo en los últimos años cómo la información se ha convertido en algo parecido a la retransmisión deportiva. Todos los días hay un abismo por delante, todos los días está el fin del mundo delante de nosotros. Esto ya pasaba desde los tiempos de la prima de riesgo, ¿os acordáis? En verano. Es que esto lo he vivido yo durante el verano, que me tocó asistir como analista en un montón de tertulias, porque entonces iba, no sé si eran 4 o 5 tertulias semanales, diferentes, de diferentes canales. En algunas de las a las que asistía tenían un contador en pantalla, con la prima de riesgo, con la cifra de la prima de riesgo. Si subía, nos acercábamos al abismo. Yo recuerdo una noche, yendo ahora a 25, que le dije a Ángels Barceló, digo, es que llevamos anunciando el fin del mundo desde hace 6 meses. Es que estoy deseando que llegue de una vez, para saber qué es lo que hay después. Porque, ¿en qué va a consistir? ¿Va a cambiar sustancialmente nuestra vida? Hombre, no se puede decir eso. Digo, ya, es que la prima de riesgo hemos duplicado, no. Es que hemos multiplicado por 10 lo que nos habían dicho que suponía una quiebra del Estado y una quiebra de la sostenibilidad. Y ahora que estamos 10 puntos por encima, ha ocurrido algo, ha pasado algo. Vivimos una pasión introducida a través de las noticias que nos lleva a todos con la lengua afuera diciendo, Dios mío, ahora los confinamientos, el fin del mundo, esto es lo más distópico que hemos vivido, muertos que salen de las pistas de patinaje españolas, camiones congelador que guardan fallecidos en las puertas de los domicilios. Algún caso se dio en el mundo, tampoco pasaba en todos lados. Pero paralelamente, una vez pasó la pandemia, llegó la amenaza nuclear. Guerra en Ucrania, Rusia está dispuesta, elevan el nivel de expectación. Nunca había ocurrido esto, desplazamiento de cabezas nucleares, nunca había sucedido algo como esto. Estamos al borde del apocalipsis nuclear. Oye, nosotros mismos hemos sido víctima también de esto. Pero ahora vemos lo que está ocurriendo en Oriente Medio, el peligro de la expansión. Sí, sabemos que todo esto son riesgos y todos son reales, pero al final, hasta que no se produzcan las noticias, casi va siendo mejor no andar adelantando, porque es que se está viviendo una suerte de deportivización de las noticias. Bueno, el caso es que todo se vive con mucha intensidad y más dentro de la política, donde viven de esto. Viven de que haya tensión social para que la gente se movilice para votar. Y hay 4 convocatorias electorales por delante. Vamos a ver. Núñez Feijóo dice, no, vamos a ver qué es lo que se ha cedido. ¿Qué es lo que se ha cedido? ¿Qué es lo que ha cedido el gobierno? Lo vamos a estudiar con lupa, por si hay que llevarlo a los tribunales. Y además, vamos a emprender una ofensiva sin cuartel. Volveremos a las calles. Vamos a defender al unísono en una ofensiva política, social y judicial sin cuartel y sin descanso, sabiéndonos acompañados de la inmensa mayoría de los españoles que plantean y reclaman igualdad, solidaridad y unión. Madre mía. Y entonces, pues eso, sin cuartel, una ofensiva sin cuartel, sabiéndonos acompañado. Nos ha jodido, pero si está todo el mundo estresadísimo. Aquí acompañan a quien pida. Bueno, hay que relativizar las cosas
hay que mirarlo con un poquito más de mano izquierda. Fijaos, el propio Pedro Sánchez, yo creo que el gobierno está variando el discurso porque también toda esta brecha que se está produciendo con la ciudadanía la están considerando. Le pide a la derecha que reconsidere su estrategia destructiva, pero paralelamente el gobierno tiende la mano a la negociación, al diálogo. Y en ese sentido me van a permitir que, en fin, me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a dos reales decretos importantes que reconsideren su estrategia, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro. Si lo hacen, yo les puedo garantizar que contarán con nuestra disposición total y absoluta a acordar. Porque hacer oposición no consiste en oponerse al interés de la mayoría social, sino contribuir al beneficio de la mayoría social. Así que, bueno, tendiendo la mano. Por cierto, que ayer Sánchez hizo una defensa, una reivindicación sobre la democracia en España, que es muy pertinente también. Porque más allá de los bulos y la superchería, lo cierto es que España es una de las democracias más avanzadas del mundo. Y esto no lo digo yo, lo reconocen los principales organismos y think tanks internacionales. Nuestras instituciones democráticas son fuertes, contribuyen a reforzar la estabilidad política fundamental para la inversión extranjera, la seguridad jurídica y algo muy importante durante estos últimos 5 años que hemos visto, fundamentalmente durante la emergencia sanitaria, pero también durante las crisis que hemos atravesado, la guerra de Ucrania, principalmente como es la paz social. Siempre desde la búsqueda del acuerdo, ¿no? Desde el diálogo, como quedó demostrado durante la pasada legislatura en la negociación con los agentes sociales, a los que siempre agradeceré su compromiso no con el Gobierno de España, sino con la sociedad española en momentos tan difíciles como fue la emergencia sanitaria, donde llegamos a acuerdos fundamentales en reformas medulares para el buen funcionamiento de nuestro país, en lo económico, pero también en la convivencia, como ha sido la reforma laboral, la reforma del sistema público de pensiones o también, lógicamente, todas las reformas que tuvimos que hacer para poder sacar adelante esos acuerdos logrados con la Comisión Europea y poder percibir los fondos europeos. Acuerdos que nos permitieron aprobar reformas trascendentales en materias esenciales como, por ejemplo, la de las pensiones, el mercado laboral o también la conciliación con paz social. Porque así es, al menos como creemos nosotros, que se refuerza la confianza y se logran reformas duraderas, mediante el acuerdo entre diferentes para garantizar la paz social. Y en esta nueva etapa vamos a seguir en esa senda, vamos a impulsar nuevas medidas en el mismo camino, con la misma forma de hacer política, con un afán determinado de forjar grandes acuerdos entre diferentes que representan la mayoría social de nuestro país. Así que Sánchez defendía las características de la democracia española. Por cierto, ayer vimos que después de que no saliese adelante este decreto por el subsidio de desempleo, con toda la confrontación de la que hemos hablado ya y que no vamos a repetir, ayer Yolanda Díaz anunció que convocará a los agentes sociales para negociar ahora la reforma de desempleo. Este viernes vamos a cerrar la mesa de diálogo social en torno al salario mínimo interprofesional, y en cuanto este trabajo del salario mínimo con la subida que vamos a presentar el viernes se produzca, convocaremos con carácter inmediato a los agentes sociales, ya lo conocen los agentes sociales, están informados, para ahora sí trabajar con tiempo en el diálogo social, una reforma que es muy positiva para nuestro país. Como saben ustedes, esta es la única reforma que no pudimos someter al diálogo social, solamente pudimos consultarles por una razón de responsabilidad, y es que teníamos que cumplir el hito europeo, el último que nos quedaba en el Ministerio de Trabajo, para percibir el desembolso de 10.000 millones de euros, y tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre. Por esta razón no pudimos negociarla con los agentes sociales. Pues bien, ya les anuncio que vamos a convocar con carácter inmediato esta mesa para que esta reforma, desde luego, ahora sí, sea dialogada con los agentes sociales. Así que esta reforma será dialogada con los agentes sociales, decía Yolanda Díaz.
Veíamos también, claro, continúa tangencialmente el debate, pero entonces había recorte o no hay recortes y ahora va a ser negociada, es que entonces algo había que negociar. Si ahora va a ser modificado, es que algo lesivo incluía, pero se debía haber hecho en la tramitación y no en el después. Bueno, y ahí cada uno pues intenta arrimar el ascua a su sardina. Hemos visto a comisiones obreras diciendo no hay recorte, hay mejoras en el poder adquisitivo y sin embargo hemos visto a UGT diciendo sí, es recorte, es evidente que antes había unas condiciones y con ese decreto las condiciones cambian. Es igual, si es irrelevante. Ahora va a haber negociación, sí, se buscará una forma de sacar adelante. Dice UGT que sí, que van a renegociarlo. El WhatsApp es muy escueto, sencillamente decir que van a abrir el diálogo social para esta materia, pero no hay ninguna convocatoria con fecha determinada. Que el subsidio de desempleo, pues la verdad es que vamos a volver a retomar el punto de partida. Y sobre todo lo que me parece más importante es conocer qué trae el gobierno a la mesa. Porque había un frontón cuando estuvimos negociando toda la reforma y por tanto a mí me gustaría ver cuáles son los nuevos elementos que nos sitúa el gobierno a la mesa, si solo son retoques, si es fondo, si podemos hablar de la sustitución del IPREM, si no podemos hablar de la sustitución del IPREM, si la sustitución del IPREM la vamos a hacer en 4 años, por ejemplo, que sería otra cuestión que podríamos analizar. Por eso a mí me parece un poco osado decir algo más que vamos a ir con las cosas que teníamos pendientes. Así que irán con las cosas que había pendientes cuando le preguntaban, ¿pero entonces es recorte o no? Y UGT decía esto. Hay datos que son muy objetivos y poco discutibles. Lo de recorte que se entiende por el coste global, por los reequilibrios que se hacen, bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, pues puede haber gente que diga que no es un recorte. Pero es evidente que hay personas que tenían unas condiciones y que en ese decreto iban a tener otras. Así que podéis coger la versión que más os encaje en vuestra configuración del mundo, en vuestros intereses, vuestros aliados, o arrimar el ascua a la sardina de cada uno, que es lo que está ocurriendo finalmente. Pero bueno, sea como sea, vaya o no vaya, cómo avance esto, la gran polémica situada esta mañana en los medios de comunicación está relacionada con las transferencias. Junts se jacta de tomar el control total en inmigración, dice esta mañana el periódico ABC en su portada, mientras el periódico La Razón cree que esta fuga, que es como lo bautiza este diario, la fuga de Sánchez a la Unión Europea perturba al PSOE, la inestabilidad parlamentaria, el pulso con Junts apunta a la tesis de una salida rápida hacia Bruselas. Diplomáticos y políticos socialistas apuntan la posibilidad de que presida el Consejo Europeo. El desguace de la nación debe acabar, dice el periódico La Razón hoy en su portada. Bueno, y mientras tanto, sin embargo, pues sí, vemos efectivamente que dice el periódico La Vanguardia que el PSOE trata de rebajar el alcance de los pactos con Puigdemont. Fijaos, la atención informativa está en estos capítulos. Es verdad que lo nacional es importante, que si se producen esas transferencias habrá que debatirlo y además con miedo a que una posición muy conservadora de derechas, no preocupada precisamente por la inserción de los migrantes, se haga con estas transferencias, con estas materias, es grave, será grave, lo veremos cuando se produzca ese debate. Mientras tanto, el PSOE intenta quitarle fuentes, intenta quitarle peso, pero esperad, que todo esto, comparado con que ayer el rey de España, Felipe VI, defendió la creación del Estado palestino, no hemos oído decir en esta ocasión a Núñez Feijóo, ¡una ocurrencia!, como dijo cuando estas mismas palabras las pronunció el gobierno. El rey de España ha defendido la creación del Estado palestino. Para que la corona se meta en este jardín, que es una posición que nos marca internacionalmente, es porque algo está moviéndose. Solamente el periódico El País y La Vanguardia lo llevan a sus portadas. El periódico El País con un titular, La Vanguardia con un pequeño destacado en el lateral. Yo diría que es una de las noticias, y más para un periódico conservador y monárquico como el ABC o incluso como La Razón, una de las noticias más destacadas en la jornada de hoy.
no está en las portadas, pero fijaos. Así que, pero bueno, mientras tanto, ahora vamos con eso, porque tenemos algunas novedades, porque ayer además, sabéis que Sudáfrica llevó a Israel ante la Corte Penal Internacional, ante la Corte de Justicia Internacional. El juicio comenzó y con algunas declaraciones de una contundencia extraordinaria. Ahora lo vamos a ver enseguida aquí en la cafetera. Pero antes vamos a concluir la actualidad, porque fijaos cómo está la cosa, que veíamos también al gobierno intentando minimizar, diciendo que ahora toca sentarse con Junts y que verán cuál es el alcance, sí, de estos acuerdos. Verán, decía Montero, cuál es el... Bueno, yo creo que paso a paso, ¿no? Creo que estamos ni siquiera 12 horas desde que se produjo la votación, ¿no?, en el día de ayer, y por tanto ahora tenemos que ver efectivamente cuál es el alcance de estas cuestiones en materia de inmigración. Saben que una preocupación muy importante para un país como España, y también particularmente para aquellas comunidades autónomas de costa que tienen llegada de personas inmigrantes, y que luego hay que hacer un esfuerzo económico y un esfuerzo también de integración de estas personas para que puedan incorporarse con normalidad a la vida cotidiana de nuestro país. El reparto de los cupos, hay muchas cuestiones que tienen mucho interés y tendremos que verlo paso a paso. Hace solo 12 horas que hemos llegado a este acuerdo, y esto hay que desarrollarlo a través de una ley orgánica, es decir, que hay mucho que dialogar. Esta legislatura es la legislatura del diálogo, y el diálogo enriquece, y yo creo que esto es lo importante, que el diálogo lo que permite es incorporar matices, incorporar políticas que a priori un grupo por sí mismo no las ve importantes o imprescindibles, y que tiene que hacer un esfuerzo de acuerdo para que efectivamente se recoja pues la sensibilidad de tantos grupos políticos, que requiere una ley orgánica, que es una ley que se tendrá que tramitar en el Congreso de los Diputados y que tendremos tiempo para poder hablar de esto. Bueno, otra cosa que está todavía en las portadas, todavía sobre la mesa y con una gran preocupación. La marea de pellets afecta ya a 37 municipios gallegos. Ahora la Xunta y el Gobierno vuelven a enfrentarse ahora por los medios que Galicia ha solicitado para frenar el vertido. Las autoridades gallegas ya se implican directamente. El presidente de la Xunta habla ya de la crisis de los pellets, anuncia un operativo de limpieza sin precedentes. Claro, en la medida en que ellos iban minimizando la llegada de los pellets, iban tratando de esquivar la polémica porque están a 2 días de las elecciones, los voluntarios seguían en las playas, los medios seguían informando de esto, no le ha quedado más remedio que entrar ahora en la Xunta. Temos en marcha un operativo cos concellos, ahora mesmo hai máis de 200 profesionais que se reforzarán ata os 300 nesta fin de semana, están a recoller as boliñas e, ademais, outro tipo de residuos, basicamente residuos de plástico que están nos areais ao mesmo tempo que se recollen estas boliñas. Por suposto, se está a monitorizar todos os días a situación das playas afectadas e o objetivo, insisto, é como non pode ser de outra maneira retirar canto antes os peles que vayan chegando. Por lo tanto, o operativo de limpeza permanecerá activo, alerta, ata que non queden restos nas praias. E, por lo tanto, este compromiso, esta obriga a Xunta de Galicia, agardamos, por suposto, que se eso mesmo por parte das restantes administracións, e nomeadamente o Goberno Central, en canto ás súas competencias na loita contra a contaminación mariña. Na crisis do Prestige, o culpable, o responsable de non buscar en alta mar era o Goberno Central. Na crisis dos pellets, sendo competencia do Goberno Central, resulta que o Goberno Central xa non ten por que facer nada, e a culpa é da Xunta de Galicia, que non está colaborando cos seus medios. Esta é a enorme diferencia. A diferencia que hai, lóxicamente, é a utilización electoral e o color do goberno, según que este en cada caso, e a inconsecuencia dun goberno central que, en vez de axudar, sigue dando excusas e o tempo sigue pasando. No, es que entonces, durante la crisis del Prestige, tanto la Xunta como el Gobierno Central gobernaba el Partido Popular, el mismo partido, que no se ponían de acuerdo sobre las medidas a enviar. Y el Gobierno Central fue quien tomó la decisión de desviar el barco. Al hacerlo se partió. Así que había otras responsabilidades. Aquí, es verdad, está ocurriendo una cosa. Cuando yo he subido estos días varios vídeos a TikTok y a Instagram, a Twitch y a YouTube, y a Twitter, había muchas contestaciones, y esa es la interpretación que están haciendo los medios conservadores, diciendo es que esto es una competencia en realidad del Gobierno Central, que es quien tiene competencias sobre las cuestiones marítimas, y deberían haber cogido los sacos mientras estaban flotando. El problema es que una vez los pellets están en el agua, eso no hay quien lo recoja, porque están diseminados, no hay, y son tan pequeñitos, primero que no se ven, porque son muy chiquitines y van en
están flotando, pero están entre el blanco del mar, del agua, de las olas, de las crestas de las olas, son inidentificables. Si el saco sí podías haberlo recogido si hubiera estado entero. Algunos de ellos, de hecho, llegaron enteros y se rompieron entre las rocas. Eso sí se podían haber recogido seguramente, y ahí habrá que exigir responsabilidades en efecto al gobierno central o al que sea. Pero paralelamente hay una hipocresía enorme, porque la misma Xunta de Galicia decía que no se podían recoger en el mar. Ayer lo recordaba Óscar Puente. A mí me resulta muy difícil tomarme en serio a la Xunta de Galicia en este tema. Y mira que el tema es serio, pero es que el día 8 el conselleiro do Mar, yo desde luego no aspiro a saber tanto del mar como el conselleiro do Mar, de Galicia, nada menos, dijo que no se podían, por carta, no se podían extraer los pellets del agua, que en el mar no se podían sacar, ¿no? Se lo dijo por carta a todos los alcaldes de la costa de Galicia. Y que 2 días después el mismo conselleiro me pida 7 barcos, 4 lanchas, un submarino y 2 helicópteros, en fin, es algo que me sorprende mucho. Yo, fíjese, les voy a lanzar una información que igual ustedes no tienen. La Xunta de Galicia tiene 2 helicópteros y tiene varios barcos. Pregúntenle si los están usando para buscar los pellets, porque no lo están haciendo. Así que, bueno, la Xunta en esto ha intentado escamotear su responsabilidad, esquivarla, y cuando se ha encontrado con la marea en las playas y la marea de voluntarios tratando de recogerlas y el escándalo social, se pone ahora a trabajar. Sea como sea, pues otra vez, de nuevo, nos encontramos con esa fotografía. En fin, así que ya veis cómo está. Bueno, pero decíamos, el capítulo ayer que en realidad más centraba la atención en el panorama informativo, con más trascendencia, tenía lugar con el Tribunal de La Haya. Israel acabó en el banquillo de La Haya bajo la acusación de genocidio. Hemos visto cómo Sudáfrica acusaba a Israel de genocidio y recurría a este tribunal internacional en La Haya, y veíamos cómo les acusaba de incitar al genocidio en Gaza. Las más altas autoridades decían desde Sudáfrica: acknowledges that the genocidal acts and omissions by the State of Israel inevitably form part of a continuum of illegal acts perpetrated against the Palestinian people since 1948. The application places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context of Israel's 75-year... In the first 3 weeks alone, following 7 October, Israel deployed 6,000 bombs per week. At least 200 times it has deployed 2,000-pound bombs in southern areas of Palestine designated. Es un juicio histórico el que ha arrancado. El Estado hebreo presentará su defensa hoy viernes. Acusa a Pretoria de hipocresía histórica, de funcionar como el brazo legal de la organización terrorista Hamás, pero Israel se sienta por primera vez en su historia en el banquillo del Tribunal del Mundo, acusado por genocidio de los palestinos en Gaza. Cuentan esta mañana los diarios, describe esta mañana el periódico El Mundo, y está acusado de genocidio intencionado. 15 magistrados de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya están siendo interpelados para imponer medidas cautelares y urgentes para frenar esa operación militar de Israel en la franja. Tel Aviv les acusa de funcionar como brazo legal de la organización terrorista de Hamás. En todo caso, es un caso sin precedentes por la naturaleza del conflicto, por la magnitud y las implicaciones, pero también por los protagonistas, dice en El Mundo esta mañana, porque efectivamente recuerdan, claro, Sudáfrica fue víctima del apartheid e Israel víctima del Holocausto. El caso es que comienza este procedimiento, y ayer vimos al rey de España defendiendo la creación del Estado palestino. No es un asunto menor. Internamente aquí en España había provocado mucho ruido este asunto cuando fue el presidente de gobierno quien pronunció esas palabras. Es ahora el rey quien lo hace. La tragedia que vive Gaza está sacudiendo la conciencia de la humanidad, como también lo hizo el atentado terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre pasado, el peor de su historia. Ante esta crisis, además de la condena y el llamamiento a la liberación de todos los rehenes y la petición de respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, debemos seguir insistiendo también en que sin una solución política
que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir. Esta fue, recordemos, precisamente la promesa de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, y la comunidad internacional debe movilizarse para ayudar a las partes a materializarla. Así que es una declaración de primera política, de primera magnitud. Veremos qué repercusión internacional tiene, como se ha producido en las últimas horas. Todavía no está siendo recogida, pero hay otras cuestiones que sí han tenido mucha repercusión en la prensa internacional y que vamos a repasar, como hacemos cada semana, cada viernes, aquí en La Cafetera. Pero antes de eso, sí, queridos amigos, por terminar de forma optimista, esta semana nos ha visitado en el estudio de La Cafetera Alberto San Juan, el actor. Aquí hizo una reflexión que creo que es muy pertinente repetir, que la voy a utilizar además casi como cortinilla entre noticias el resto del mes, porque decía Alberto San Juan, la cooperación. No sé si habéis visto la película La Sociedad de la Nieve, este accidente, el Fairchild, que se estrelló en los Andes y con esta historia tan dramática de supervivencia en el que tuvieron que comerse a sus compañeros para poder sobrevivir. Bueno, pues el equipo de fútbol consiguió sobrevivir gracias, entre otras cosas, a la cooperación. Y recordaba Alberto San Juan que la esperanza para nosotros como sociedad, como especie, está precisamente en eso, en la ayuda mutua, en la cooperación. Precisamente en la película de Bayona me parece que hay una lección extraordinaria. Quienes sobreviven gracias a la cooperación y a la ayuda mutua. Es ejemplar su comportamiento. Nunca caen en el enfrentamiento por la supervivencia, sino entienden en todo momento que solo cooperando pueden sobrevivir. Y esa es la lección, creo yo, esencial de estos tiempos. Así que hagamos lo posible por aprender estas lecciones. Vamos con la información internacional que se publica sobre España en los medios de comunicación extranjeros. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, ya sabéis que los viernes en La Cafetera abrimos un capítulo singular para hablar de España, de cómo nuestro país proyecta su imagen en el exterior a través de la prensa internacional, cuáles son aquellos asuntos que han tenido más repercusión en el extranjero. Con Pilar de la Peña, cada semana. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En este retrato que se hace de España a través de los medios internacionales, claro, Galicia, la marea de pellets en Galicia y en el norte de España ha tenido un gran impacto, ¿no? Enorme, la verdad es que es una de las noticias que esta semana más reportajes y más cobertura de prensa ha provocado. Empezó de forma algo tímida a principios de semana, pero según se han ido conociendo los detalles, sobre todo según las imágenes tan impactantes de esa marea blanca, que es uno de los términos que varios medios internacionales también adoptan, o de inundación de plástico, y en general hablan de los pellets o de pequeñas perlas o de bolitas de plástico que están suponiendo una grave crisis ambiental en Galicia primero y en el norte de España. Pues la verdad es que, ya te digo, ha salido en la BBC, en Fox News, en Le Monde, Der Spiegel, todos los medios alemanes, Frankfurter Allgemeine, Libération, el diario francés, The Guardian en Reino Unido, el Telegraph. Prácticamente todos los grandes medios internacionales se hacen eco de esta invasión de plástico, primero en Galicia y luego en el norte de España. Algunos medios incluso también destacan que se teme que
que este desastre pueda llegar también a las costas de Francia y Portugal, pero sí que ha tenido un enorme impacto. Se explica un poco, se dan un poquito los detalles en todos los medios de cómo pues estos peles de plástico habrían llegado a las playas gallegas después de que se perdiera un carguero con muchos sacos de este material que cayera de un barco a principios de diciembre, y que ahora se estaba viendo todo el impacto y realmente el daño que podía provocar, ¿no? Hay varios medios que hablan incluso de desastre ecológico, se pone de relieve que se ha declarado la alerta, y luego hay bastantes medios también que ponen el foco en la polémica política que ha derivado, ¿no? Por ejemplo, The Guardian lo destacaba comentando un poco la controversia que había habido entre el gobierno conservador de Galicia y el gobierno central por el tema de lo que se tardó en declarar la alerta. El Libération, el diario francés, también pone el foco, ¿no? Explica que la crisis de los pellets se ha convertido en política y en polémica por este asunto. El diario suizo Le Temps también pone esto de relieve, y también algunos medios ponen el foco recuerdan el Prestige, la tragedia del Prestige que asoló Galicia, y explican que de hecho este nuevo desastre ecológico y esta marea blanca sucede en una parte del país que ya había sido afectado por la marea negra del Prestige, y en este sentido pues subrayan que de nuevo la sociedad civil y los voluntarios han sido los primeros en acudir a limpiar las playas y a intentar hacer frente a este detalle. Der Spiegel, por ejemplo, el semanario alemán dedica un reportaje a pues lo que está sucediendo en la localidad de Ribeira, y algunos otros medios internacionales también lo ponen de relieve y lo destacan. Además, hemos visto también cómo los medios internacionales han destacado los problemas del gobierno para aprobar esta semana esos reales decreto que han centrado tanto la atención de los medios de comunicación. Hablan de dolor, de victoria agridulce, de inicio de una legislatura difícil, ¿no? Sí, la verdad es que ha tenido bastante eco. Fíjate que no se centran tanto en lo que destaca aquí la prensa nacional, que es esta especie de enfrentamiento también de Podemos, ese pulso que ha planteado Podemos al gobierno, sino más bien en lo que supone para el gobierno y realmente el mensaje que lanza de cara a la legislatura. Hay división de opiniones entre algunos medios que hablan directamente de derrota, o consideran que es o al menos de revés que ha sufrido Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, al no ser capaz de aprobar los 3 decretos, y otros que hablan de victoria agridulce, por ejemplo Reuters y alguno más, o de Político, que dice que Pedro Sánchez ha evitado la triple derrota en el Congreso a la hora de aprobar estos tres decretos, pero sí y en general se destaca que ha conseguido sobrevivir a esta situación, pero se pone de relieve que ha sido, pues algunos ponen ponen el foco en, digamos, el precio que ha tenido que pagar para aprobarlos en relación al acuerdo finalmente al que ha llegado con Junts. Otros destacan que esto indica que va a ser una legislatura muy difícil, en la que cualquier cosa que intente aplicar o aprobar el gobierno pues va a requerir una serie de concesiones y de negociaciones complicadas, y que en general se habla eso también. El Figaro, por ejemplo, habla de cómo todo le va a costar un cierto dolor aprobar al gobierno, y que esta es la primera escenificación de esta votación, que aunque al final se ha sacado adelante al menos 2 de los 3 decretos, pues deja en evidencia la situación de debilidad que se ve desde los medios internacionales que puede tener el gobierno en esta legislatura. Oye, también otros asuntos han llegado a los medios internacionales. María Jesús Montero, el ascenso a número 2 del gobierno, ¿no? Sí, en La Croix, en concreto, en el diario francés, le dedica un reportaje a la figura de la actual ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno, ¿no? Y pone de relieve que es el ascenso de una fiel de Pedro Sánchez. Es uno de los aspectos que destaca el perfil de este rotativo francés, que pone el foco en la figura de María Jesús Montero. De hecho,
hecho destaca que precisamente en estos decretos, en las medidas que ha intentado aprobar el gobierno en esta semana, pues era también un test tanto para Pedro Sánchez como para María Jesús Montero, ¿no? Y repasa un poquito el perfil de la vicepresidenta y ministra de Hacienda. Recuerda que de hecho es médico de formación, que además pues es, como dice, una fiel de Pedro Sánchez, que es de corazón socialista y bastante a la izquierda, de hecho que forma parte un poquito de la más a la izquierda en el Partido Socialista, es lo que destaca este perfil, y además pues también pone de relieve que se la ve ahora mismo como la mujer que tiene la mayor cantidad de poder político en España en los 45 años de democracia. Además, hemos visto el informe, las cifras del informe de Caminando Fronteras, que cifra en al menos 6.618 las personas muertas intentando llegar a España en el año 2023. Esto ha sido recogido por varios medios, ¿no? Sí, la verdad es que el informe es bastante contundente. Habla de casi se han triplicado las pérdidas de vidas humanas en intentando llegar a España en las distintas rutas de acceso durante el año 2023. Hablaba en concreto de 6.618 personas muertas en este intento de alcanzar a las fronteras o las costas españolas. Eso dejaba una media de 18 muertes cada día en 2023 y le colocaba como el año más mortífero, ¿no? Y, por ejemplo, es una de las cosas que han destacado algunos medios internacionales. The Guardian, por ejemplo, destacaba este dato, ¿no? Que casi 18 personas de media, o al menos 18 personas de media, habían muerto en 2023 intentando llegar a las costas. Hay bastantes otros medios internacionales que lo destacan, muchos medios anglosajones, porque Associated Press, la agencia, lo ha recogido y lo ha puesto de relieve, y en este sentido pues lo republican medios como Fox News, ABC News y varios medios estadounidenses y anglosajones. También en Francia hay algunos medios que se han hecho eco de ellos. Le Dauphiné Libéré, por ejemplo, el diario francés, que pone de relieve el coste humano de realmente en las rutas migratorias, que ha llamado la atención, y que Caminando Fronteras lleva muchos años denunciando, y que en este caso concreto pues ha vuelto a hacer, incidiendo además en el aumento de muertes bastante significativo, casi se triplica con respecto a las cifras de 2022, y señalando también en particular la ruta canaria, ¿no? Que de los 6.600, pues casi 6.000 de los fallecidos se han producido en esta ruta en el Atlántico, en Canarias, que ya se pinta y se describe como la más mortífera de todo el mundo. Oye, a lo largo de estas Navidades hemos tenido varias polémicas relacionadas con el racismo. La caricaturización de Baltasar, el rey Baltasar, el blackface. Ha habido numerosas interpretaciones sobre lo que se ha vivido, pero todas estas polémicas en torno a la fiesta de Reyes han llegado a la prensa internacional, y esto ha tenido una cierta repercusión, ¿verdad? Sí, ha habido bastantes medios internacionales que se han hecho eco de ello, en particular de la polémica por estos vídeos que envió el Ayuntamiento de Madrid a algunos padres que querían como una especie de mensaje personalizado de Reyes para sus hijos, y en concreto pues la elección de un actor blanco claramente caracterizado, además recurriendo a un acento muy exagerado que ha tenido tanto impacto aquí en España, pues ha llamado la atención de muchos medios internacionales por la polémica que ha suscitado, y también por las críticas de los movimientos antirracistas, ¿no? Que es alguno de lo que destacaba, por ejemplo, el diario francés Le Figaro. The Guardian también se hacía eco de esta polémica y destacaba que desde el Ayuntamiento de Madrid se anunciaba una investigación, aunque se ponía de relieve que esto no era algo raro, que en España pues había existido una cierta tradición en el pasado a recurrir a lo que los anglosajones llaman el blackface, que es pues utilizar o que las personas blancas se pinten de negro y sean un poco recurran un poco a esa caricatura para encarnar a personajes negros, y pues se ponía de relieve. Quizá el más contundente era el diario británico The Times, que decía
que en realidad España, con todo esto, se evidenciaba que aún tiene pendiente su epifanía sobre el blackface. Y la epifanía, además, utilizaba un juego de palabras porque la fiesta de Reyes en la cultura anglosajona es más conocida como la fiesta de la epifanía, ¿no? Pero sí ponía de relieve que este caso concreto que se había dado con estos vídeos en Madrid no era el único, que de hecho en algunas cabalgatas y algún medio internacional mencionaba que había, el Figaro, por ejemplo, mencionaba que también había habido polémica en Tomelloso o en Cáceres con las cabalgatas y con la elección de las personas que iban a representar a la Baltasar, que era un clásico casi, que se había convertido casi en tan tradicional como la propia fiesta de Reyes, era lo que destacaba The Times, y que se seguía dando en España, aunque bueno, con muchas críticas precisamente de racismo y de movimientos antirracistas en España, pero cada año pues se seguían viendo este tipo de incidentes. También la vuelta a la obligación de las mascarillas en los centros de salud, en las farmacias, en los hospitales. Aquí ha tenido mucho eco. ¿En la prensa internacional ha sido recogido esto? Sí, ha llamado muchísimo la atención a lo largo de toda la semana, primero con el anuncio de Sanidad de que se estaba estudiando, después con la decisión de decretar esta vuelta de las mascarillas en los centros sanitarios. La verdad es que hay numerosos medios de todo el globo, sobre todo europeos, porque bueno, pues destacan la incidencia que está teniendo tanto la gripe como el COVID en España y en otros países de Europa, y en este sentido pues ha llamado bastante la atención que el Ministerio de Sanidad y que el gobierno español haya optado por esta recuperación de las mascarillas, al menos en los centros sanitarios. Y ya te digo que ha habido bastantes medios internacionales, muchos franceses, alemanes, británicos, que lo han puesto de relieve, señalando que además la incidencia no se limitaba a España, sino que había otros países. En Francia, varios de los medios que los recogían alertaban que también era una medida que se podía plantear en Francia si empeoraba la situación, y bueno, pues recordando un poquito viejos tiempos y con la idea de que volvían las mascarillas en España, es algo que sí ha copado unos cuantos titulares esta semana, sí. Oye, ha habido algunas otras cosas también que han tenido repercusión. He visto en The Guardian que se ponía de relieve la figura de Mar Galcerán, que ha hecho historia, se convierte en la primera diputada con síndrome de Down en España. Sí, fíjate que es un artículo, un reportaje que le dedica el diario británico sobre este hecho, que lo ponen como un ejemplo de inclusión y como un ejemplo personal, además de superación personal y de superación de obstáculos, ¿no? Resulta que Mar Galcerán se convirtió en septiembre pasado, cuando pues juró el escaño, en la primera persona con síndrome de Down que llega a ser diputada de un parlamento regional. Mar Galcerán es miembro del Partido Popular, como explican en el diario The Guardian, desde hace varias décadas. Además, lleva trabajando en el Partido Popular precisamente para dar voz a las personas con algún tipo de discapacidad intelectual desde hace más de 2 décadas, y en las últimas elecciones regionales y autonómicas pues figuraba en el puesto 20 de la lista del Partido Popular que encabezaba Carlos Morán, y consiguió un escaño en el Parlamento. Y bueno, pues ponen de relieve este hecho, destacan que es la primera persona en España que alcanza el estatus de diputada teniendo síndrome de Down, que ya supone en sí mismo una evidencia del logro y del trabajo que ha conseguido, de los avances que se ha conseguido en la integración de personas con algún tipo de discapacidad en España, que ella misma además se destaca que lleva más de 20 años luchando por ello desde el Partido Popular en Valencia. Y bueno, pues destacan que había algún otro caso en Europa, por ejemplo mencionaban el caso de una consejera de un ayuntamiento en Francia y de otro cargo político también en Irlanda que había alcanzado alguna relevancia, pero subrayaban que en España era la primera que iba a ser diputada, e incluso señalaban que posiblemente lo fuera la primera en toda Europa, ¿no? Porque sin las asociaciones de síndrome de Down no tenían ningún otro caso concreto en el que se hubiera logrado esto. Y bueno, pues Mar Galcerán es destacada en The Guardian por este hecho. Pues Pilar de la Peña, gracias, Pai. Gracias a la Resistencia siempre. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres.
con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fer. Después de las vacaciones, después del descanso y con propuestas, fíjate que en estos días teníamos previsto, vamos a conversar, será próximamente, con Bayona, el director de La Sociedad de la Nieve. Yo la he visto. La verdad es que al principio, te digo, no me conecto mucho, luego aluciné en colores. No va a ser esta semana, será próximamente, pero un pequeño comentario sí podemos hacer porque es que ahora estoy bebiendo, me estoy documentando mucho para esa conversación que se produce gracias a Ana Pastor, todo hay que decirlo. Y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar con él, pero es un peliculón, ¿eh? Es maravillosa. Es verdad que yo tengo la suerte de mantener la conexión con Bayona porque le entrevisté una vez y es un tipo que, a pesar de su talento y del éxito que está teniendo, mantiene los pies en el suelo. Creo que parte de su éxito seguramente también es eso. Y a mí la peli me ha encantado, la verdad. Siempre pensé, ¿para qué Bayona se mete en este lío existiendo Viven? Y claro, cuando ves la peli entiendes que, aunque el tema es el mismo, el tratamiento, la forma de rodar, te diría que la sensibilidad, porque claro, han pasado muchos más años y la distancia, pero a la vez la conexión con las víctimas, los guiños, bueno, ya hablaremos de ello, pero a mí me ha encantado y defiendo muchísimo a Bayona y este trabajo también. Sí, la mirada un poco más psicológica. También es verdad que hay una actualización de la película, porque son otras técnicas cinematográficas, otros desarrollos y la habilidad que tiene él, que es formidable para trasladarte al lugar del accidente. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que es una experiencia angustiosa que a mí de todas formas me tiene absorbido desde crío, desde que leí el libro. Me tiene muy absorbido, la conocía en profundidad, pero estos días, a la espera de esa conversación, me he documentado mucho viendo entrevistas antiguas. Bueno, tengo un atracón. En fin, no voy a hacer una broma gastronómica con este tema. Me lo vas reenviando y me tienes el WhatsApp saturado de este tema, de vídeos que me vas enviando para prepararnos para acoger a Bayona aquí en la cafetería de Neutral. Sí, pero bueno, ya tendremos oportunidad en efecto de hablar de esto, y también en estos días quien ha sido noticia ha sido Jeffrey Epstein. Se hicieron públicos por primera vez cientos de documentos de una demanda relacionada con él, y esta actividad criminal, trata de blancas, de menores, en fin, una cosa prostitución, una cosa absolutamente, implicaba nombres muy famosos, y esto ha provocado una auténtica tormenta en la red, llena de fake news, por cierto, involucrando un montón de nombres que en realidad no aparecen en los papeles, gente que de pronto se ha visto señalada, se ha visto manchada con este caso. Pero claro, al hilo de esto me decía Ana, tenemos que hablar del documental sobre Jeffrey Epstein. Sí, sobre todo porque llevo años, creo que 3 o 4 años, intentando que este documental sea tratado en este espacio de amistad, y siempre es verdad que te parecía, porque el docu es duro, que no era el momento, pero fíjate, esta semana creo que ayuda mucho a entender, por un lado, toda la cantidad de bulos que están saliendo de un caso que además no necesita inventar nada, porque es tan terrible en sí mismo. El documental del que estamos hablando es Epstein, asquerosamente rico. Son 4 capítulos en Netflix, de unos 50 minutos aproximadamente. No es ficción, es un documental que es espectacular. Y si te fijas en el título principal, asquerosamente rico, parece que te va a hablar de esa parte que se conocía de Epstein, ¿no? Que era un tipo que ayudaba a las finanzas a otros millonarios y se convirtió en millonario. Pero no, te descubre al depredador sexual que es. Graydon Carter, por aquella época editor de Vanity Fair, me dijo: llevo oyendo cosas de ese tal Jeffrey Epstein desde hace años, pero nadie sabe nada de él. Así que me dio el reportaje. Era un reportaje de Sociedad, no iba a ser más que eso. Pero enseguida saltó una alarma.
Una de mis fuentes me dijo, conozco a una mujer que tuvo una experiencia muy desagradable trabajando con Jeffrey. Y lo que es peor, su hermana pequeña sufrió abusos de Jeffrey cuando era menor de edad. Quizá quieran hablar contigo. Es una pasada. Creo que esta es una producción del año 2020, es decir, es relativamente reciente, que se basa en un libro, ¿no? Sí, una investigación periodística espectacular. Fíjate que hablamos de Epstein, que es un nombre muy, muy reciente. Sabéis que además él se suicidó en la cárcel. Hay otro fake incluso sobre otro bulo que ha surgido sobre la autopsia. Él se suicida en la cárcel después de que todo esto de lo que vamos a hablar del documental salga a la luz. Y para mí la gran revelación de este documental es que desde los años 90 hasta la pandemia, este tipo, con toda impunidad, sabiéndose e investigándose, ha estado abusando de menores, de decenas y decenas y decenas de menores, sin que nadie hiciera nada por el círculo de protección de gente conocida, rica, importante que tenía alrededor, ¿no? Esta es la historia de una periodista. En el documental aparece una periodista que le encargan en Vanity Fair, en Estados Unidos, un artículo que explique por qué un chico, sin ser de una familia muy importante, se convierte en un tipo tan millonario con casas en 5 continentes, ¿no? Y ella pues empieza a hacer el artículo y de repente una de sus fuentes le dice que hay una mujer que cuando era un poquito más joven sufrió una experiencia muy mala con Epstein, trabajando con él, y se pone en contacto con ella. Y a partir de ahí empieza a descubrir la historia del depredador sexual. Estamos hablando de que ella en torno a 2003 es cuando empieza con el tema del artículo y descubre que a esta primera chica Epstein abusó también de sus hermanas pequeñas menores, siempre eran chicas menores. Todas las víctimas de las que se habla en el documental, por lo menos de las que se dan nombres y apellidos, todas aparecen, pues no sé, una decena, 2 decenas de mujeres que son adultas ahora, pero que eran menores cuando sufrieron este tipo de abusos. Entramos en una habitación y enseguida entró un tío. Recuerdo que era un poco borde. Nos dijo, hola, estaba hablando por teléfono, y fue y se tumbó. Y entonces mi amiga me dijo, oye, tenemos que darle un masaje. Y tenemos que quitarnos la ropa. Le dije, ¿yo tengo que quitarme la ropa? Y ella me dijo, sí, las dos tenemos que quitárnosla, toda la ropa. Así que ahí estaba yo con mi amiga de 14 años totalmente desnudas. Y la verdad es que es increíble el nivel de investigación. Hay 3 personajes fundamentales para mí en el documental. Esta periodista que consigue investigar y destapar todo, y el reportaje acaba en la basura porque el director de Vanity Fair dice que no se cree la versión. Evidentemente Epstein contactó con él y le hizo tumbar el reportaje. Bueno, pues esta periodista para mí es una de las protagonistas. El segundo, y ahora te explico por qué, es un policía que investigó desde los años 90 lo que estaba pasando en una de las casas de Epstein. Y luego creo que otro de los protagonistas es la mujer de Epstein, Maxwell, que tiene un papel terrible, no como víctima, sino como, de captadora como también, ¿no? Aquí se han revelado algunos aspectos del carácter de este tipo, de las reuniones que organizaba, de las fiestas que organizaba, de la cantidad de personas que tenía seducidas, multimillonarios, famosos, actores de Hollywood muy reconocidos, algunas personas que acudían a estas fiestas, a los que no quedan vinculados en el caso de ninguna manera con los actos más delictivos, pero claro, todo esto lo ha convertido en un capítulo con una enorme que arrastra una enorme expectación alrededor. Hablas del ex jefe de policía de Michael Reiter, entiendo, que era una persona clave del primer caso criminal contra Epstein. Sí, porque, claro, te sorprende muchísimo. Una de las casas de Epstein, aparte del piso ese en Nueva York tan conocido también, él tenía una mansión en Palm Beach, en Florida. Y, el jefe de policía de la zona, ellos reciben una primera llamada de una madre y de varias vecinas que dicen que ven moverse muchas chicas jóvenes en la zona de esa casa de esa persona que al principio no se sabía muy bien qué era. Te estoy hablando, fíjate, de los años 90, ¿vale? Entonces, este policía, que es un tipo que sale en el documental y que da la sensación de ser un tipo muy íntegro, manda una patrulla durante varios días a ver si ese trasiego de mujeres jóvenes es así. Y las primeras veces que van encuentran a mujeres adultas, mayores de edad,
que dicen ser trabajadoras. Por tanto, pues este policía con 38 años de servicio no puede hacer mucho. Recibimos quejas de sus vecinos, diciendo que había un gran número de jóvenes mujeres entrando y saliendo de su residencia. Nos pareció sospechoso, así que enviamos personal a pararlas y a hacerles preguntas. Eran todas adultas, las 3 o 4 con las que hablamos, y dijeron que solo hacían trabajo de oficina para el señor Epstein, y al ser todas adultas, no parecía haber un mayor interés policial en el asunto. Él había conocido a Epstein porque nada más comprarse la casa se presentó en la comisaría a decir, cuando él era el jefe de policía, que quería donarles $100.000 para trajes y equipación y demás. Ese fue su único contacto. Cuando en 2003 le empiezan a llegar las denuncias de las chicas jóvenes, se pone en marcha, no consiguen desvelar ni ven nada raro, pero de repente una madre llama en el año 2005. Todas estas grabaciones salen, ya sabes que los americanos son muy dados a contar con esta documentación también dentro de los propios reportajes. Y lo que cuenta esa madre es que su hija, menor de edad, con 14 años, es invitada a la casa de Epstein a teóricamente realizarle un masaje y le pagan a cambio $300. A partir de esa pista empiezan a aparecer decenas y decenas de menores con la misma historia. Son normalmente chicas de institutos de la zona, digamos, menos favorecida de Palm Beach, que las captaban allí, la mujer las captaba allí, y entre ellas además eran niñas, pues se lo iban comunicando y acababan en casa de él, y evidentemente no hablamos solo de masajes. La policía se pone a investigar hasta el punto de que investigan en la basura de Epstein, porque no tienen manera, todavía no tienen una orden de registro, y en la basura de Epstein encuentran incluso las notas de colegio de algunas de las niñas. Consiguen finalmente que un juez les autorice a entrar. Ves la entrada de la policía en la casa, que como decían las niñas, la descripción cuadra completamente. Las paredes están llenas de fotos de chicas desnudas, muchas de ellas menores, en fin, un horror. Pero me gusta que el documental está muy bien atado porque vas viendo toda esta investigación muy bien documentada. Y creo que eso ayuda también a darle credibilidad a algo que luego supimos después, y es que ellas no mentían, ellas eran víctimas supervivientes de un depredador sexual. Pederastia, tráfico de menores, nombres famosos. Ahí aparece algo de este último capítulo, el asunto de los clientes, de las personas que se le acercaban, algunos nombres muy relevantes. Sí, piensa que es un acierto incluso el nombre que le han puesto a los capítulos. El primero se llama Coto de Caza y es el coto de caza, el policía lo identifica como con los colegios y los institutos donde ellos se movían para captar a estas chicas, ¿no? Pero luego hay uno de los capítulos, el tercero creo que es La Isla, que es donde pega el salto. Es decir, él se había investigado en Palm Beach, donde, por cierto, conoce a Donald Trump porque tiene una casa allí, como sabéis. De hecho, una de las chicas que trabajaba en la casa de Donald Trump conoce allí a la mujer de Epstein, que es la que la termina metiendo en el otro lío, ¿no? Pero en La Isla, lo que me preguntabas, sí se habla, por ejemplo, del príncipe Andrés. Es uno de los nombres que aparecen, que como sabéis este caso sí se ha investigado y él públicamente ha tenido que explicar qué hacía allí, y la chica con la que sale en la fotografía, creo recordar que también era menor, o sea que no obvian para nada esta parte. El último capítulo es el juicio y me parece que es una buena historia a medio camino entre lo judicial, lo policial y lo periodístico, porque insisto que todo esto parte de una periodista valiente a la que luego le tumban el reportaje, pero que cuenta muy bien cómo era el método de esta pareja, de este matrimonio. Ella las captaba para él y él abusaba de ellas. Es una demencia porque se cumple un patrón en casi todos los tipos que hacen esto. Me ha recordado mucho también a Bernstein, ¿os acordáis el de Hollywood? Uh-huh. Cómo tenía alrededor un sistema de protección que le permitió durante años abusar de mujeres, y que todos además, incluso el acosador de Nevenka, dicen la misma frase, ¿no? Son ellas que están encaprichadas de mí y como yo soy un tío poderoso y no les hago caso, me denuncian, ¿no? Pues también Epstein dice eso al principio en una de sus intervenciones. Un financiero que ayudaba en inversiones a personalidades y que además, claro, los delitos que están descritos son tremendos: pederastia, tráfico de menores, en fin, es una cosa absolutamente dramática. Pues este es el documental, está en Netflix, creo, ¿no? En Netflix, eso es, 4 capítulos y de verdad que es muy recomendable. Creo que es un muy buen trabajo periodístico. Se te coge un poco el alma ver cómo las víctimas esperaban en aquel reportaje de Vanity Fair encontrar una denuncia y sin embargo se encuentran
con un reportaje que era mega laudatorio y que bueno es Epstein, pero como al final la historia también ha ido colocándolas a ellas en el lugar que merecen, que es en el de la verdad. Pues Ana Pastor, Neutral. Gracias, Ana. Un abrazo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Peggy 18. Nos vamos hasta martes. Fijaos, decía ese audio de Pachi Freites, los oyentes sostienen este programa, es verdad, con su suscripción, con su mecenazgo, pero también con su ayuda, con su aportación, y cada semana ya sabéis que hablamos de videojuegos cuando llega el viernes, de esta nueva forma de entretenimiento, y lo hacemos de la mano de algún oyente que nos acompaña en estos nuevos universos que se van configurando en torno a los videojuegos. Iker, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Marte, porque imaginaos, la Tierra está devastada, ha llegado el final, el gran holocausto, algunos pudieron huir a la Luna, algunas personas se han ido a Marte, motines, facciones, gente que huye, se han escapado, se han llevado unas naves, unas arcas que tenemos que recuperar, así que vuestro trabajo va a ser ir a Marte, descubrir qué ha pasado con las naves, con esa gente, traerles de vuelta. Y como además vuestro padre ha sido uno de los ingenieros que desarrollaron esas naves, esas arcas, ¿podremos descubrir algo de él? ¿Se marchó? ¿Nos abandonó? One man, one choice. It affected everyone. Dad! Where are you? I'm sorry. Plenty of well-intentioned people have caused so much destruction. You have so much potential to help so many people. We need to bring the Arks back home to save us. Good. Go. Go. Vamos a tener que subir al espacio, escalar naves, experimentar la ingravidez, y todo esto a través de un formato de videojuegos con unos gráficos, Iker, que estoy alucinando. Son una pasada, son muy chulos, ¿no? Sí, los gráficos son muy chulos. He leído que tenían con el motor también el tema de pelos y demás, aunque sí que es cierto que en algún momento me ha parecido que se quedaban un poco como dibujo, pero no, la verdad es que están muy logrados. Están muy logrados. Muy logrados los gráficos cuando estás en el espacio, los planetas, y la verdad es que están muy bien las naves y demás. Así que somos una protagonista femenina que en algún momento irrumpe la hermana. No vamos a hacer muchos spoilers, pero sí hay una intrahistoria familiar, porque hay que descubrir también cuál fue un poco la aventura de nuestro padre, si se marchó, hay un dilema ahí, se marchó, nos abandonó, o en realidad era un traidor. O simplemente lo hizo por protegernos, pero claro, todo esto, además nos acompaña un robot, ¿no? Sí, el juego es la continuación del Deliver Us the Moon. Ahora lo que hacen es la gente que se marchó de la Luna hacia Marte, pues se manda desde la Tierra, se manda una misión para descubrir qué ha pasado con esa gente, con las naves que se han llevado, e intentar recuperarlas. Y en esa misión van dos hermanas, la protagonista, que es la hermana menor, y la hermana mayor, más otros dos compañeros. Y mediante flashback nos van contando un poco la historia que ha pasado en esa familia y por qué el padre se marchó y cómo se marchó y estas cosas. Así que te tienes que ir hasta Marte para descubrir esto en una aventura espacial. El juego no es muy largo, ¿no? Creo que es un juego corto. ¿Tú lo has terminado? Sí, yo lo he terminado. No sabré decirte exactamente las horas que son, pero no se me hizo nada largo. Es algo más largo que el de Deliver Us the Moon, pero no es un juego que puedas meter horas y horas y sin aburrirte. O sea, es un juego que tiene un inicio y un final, y si eres medianamente no muy torpe, lo haces bastante. Yo creo que lo haces bastante rápido. Creo que además no es tan estresante como el anterior, como el de Deliver Us the Moon, ¿no? No, o por lo menos para mí no lo resulta. En Deliver Us the Moon había ciertas partes que estabas en ingravidez, que te quedabas sin oxígeno y tenías que ir consiguiendo unas botellas de oxígeno, y en este caso no ocurre eso, con lo cual no es tan estresante en ese aspecto.
Claro, porque tú eres muy videojugador, porque luego hay algunos oyentes de la cafetera que nos dicen, yo es que no juego mucho, entonces cada vez que me habláis de algún juego, veo complicaciones para instalármelo, complicaciones para jugarlo. La técnica suele ser difícil para un principiante. En ese sentido, ¿es difícil, es complejo? Normalmente los videojuegos vas aprendiendo mientras vas avanzando, o sea, al principio se compone de movimientos muy básicos y te van haciendo indicaciones y luego se va sofisticando a medida que avanzas en el juego, pero no sé si este es muy complicado. No, la técnica es bastante sencilla. Hay un momento que tienes que hacer ciertas escaladas que quizás ahí es un poco más, sobre todo en algún sitio que se mueven las paredes, pero por lo demás es ir andando, ir descubriendo puzzles e ir saltando de un sitio a otro, o sea, no es una técnica muy complicada de jugar. Claro, porque se trata de recuperar esas naves que se han llevado, son 3 naves que se han llevado a Marte, y para eso tienes que ir encontrando pistas, ¿no? Que vas abriendo puertas. Eso es. Hay que llegar a Marte y descubrir qué ha pasado, si están las naves, si no están, si está la gente que se fue con ellas, y el juego te va llevando para descubrir qué ha pasado con esas naves y si las puedes conseguir y si hay gente en Marte todavía, que no te quiero destripar. ¿Tiene varios finales este juego? No. O sea, si lo acabas, es un final para todos. Si lo acabas, ¿no? Eso es. Sí. Lo acabas y... O sea, que sospecho que tú has conseguido volver a la Tierra. Sí. O sea, que el final supongo que entiendo, tendrá matices, pero entiendo que has conseguido volver. Exactamente. El final es consigues volver a la Tierra, no al 100% de lo que necesitabas o de lo que se esperaba de la misión, pero se vuelve a la Tierra. Es una aventura de ciencia ficción en la que te embarcarás en una misión llena de suspense y de peligros, dice la sinopsis, para recuperar estas naves coloniales Arca que robó Outward. Y una cosa que te iba a preguntar, porque, claro, dices, es un juego de plataformas, de puzzles. ¿Esto qué significa exactamente? ¿A qué te enfrentas? Pues sobre todo es un juego primero de puzzle. Tienes que hacer con unos rayos, tienes que ir abriendo puertas o moviendo objetos para conseguir desbloquear igual una puerta y poder entrar al siguiente nivel. Y luego con el robot que te acompaña tienes que hacer otros puzzles para ver, te van contando historias mediante hologramas y vas así viendo también lo que ha pasado en Marte con la gente que estaba en Marte. Y luego hay parte de plataforma que es la parte de escalada, en la que hay que ir bajando, una vez que estás en Marte, moviéndote por Marte o moviéndote dentro de las arcas, de una de ellas sobre todo, que necesitas ir escalando con unos piolets, que aprendes a hacerlo en uno de los flashbacks cuando la protagonista es pequeña y está con los padres que le regalan los piolets para que escale. Que sepas que me lo he descargado porque estuvo de oferta estas navidades, creo que gratuito, me parece, porque me avisasteis, estaba de oferta en Epic Games y me lo descargué, no me lo he instalado todavía, de eso que vas acumulando, no sé si a ti te pasa, pero yo tengo en la biblioteca de Epic, tengo un buen número de juegos que me los bajo y luego digo, ahora que está de oferta hoy me lo bajo y ya veré cuándo lo puedo instalar. Tengo un auténtico síndrome de Diógenes con los videojuegos. Sí, porque claro, debe ser bastante habitual esto, o sea, lo de instalarte un montón de juegos. Tanto en la Steam Deck, que es lo de Epic, como en Xbox, tengo síndrome de Diógenes. Claro. Bueno, este sí que te lo has acabado, ¿no? O sea que decías que es bastante recomendable. Sí, me lo acabé como el de Deliver Us the Moon. Es un juego bastante tranquilo, en el que no hay grandes sobresaltos, sustos, ni cosas así, ni tensiones. Y la historia, por la verdad es que es amena para contar un poco, digamos, ver cómo es un poco también el ser humano y la humanidad, o lo que puede hacer o llegar a hacer o no hacer, dependiendo de las decisiones que tomen unos u otros. Luego hay 33 logros disponibles. Esto quiere decir que hay 33 pequeñas submisiones que puedes ir cumplimentando si juegas en toda su plenitud del juego. Pues hay algunas que es mirar todos los hologramas, por ejemplo, entonces se te considera un amante del séptimo arte. Escanear todos los objetos de interés, pero claro, eso implicaría dedicarle un montón de horas, entiendo. Leer todos los astrochats, mirar tu primer holograma, o sea, hay un montón de subtramas, pequeñas historias en las que puedes ir profundizando, se va desplegando los hilos de este juego, ¿no? Sí, a ver, lo de los hologramas es para enterarte bien de la historia, los tienes que ver sí o sí todos, para poder enterarte bien de qué ha pasado y qué ha ocurrido con toda la gente que había, etcétera. Tienes que verlos todos, eso sí. Luego ya lo de escanear ciertas cosas, estas no conseguí todos, porque algunos no los encontré. Pero bueno, digamos que también no son...
son cosas que te vas encontrando a medida que vas avanzando en el juego. No es tanto un mundo abierto como puede ser, no sé, el Red Redemption 2, que tanto te gustó, que te puedes mover por todo el mundo, hacer lo que tú quieras, etcétera. No, aquí está todo bastante acotado y hay un camino al que es el que tienes que seguir. Lo que pasa que a veces pues te saltas alguna cosa que no ves. Claro. Pero no es un mundo abierto que tú te puedas mover por todo Marte, por donde quieras. Tienes que seguir, y es más, si intentas moverte por un sitio donde no puedes ir, pues si tienes una pared que no te deja permitir pasar, o incluso el propio muñeco, el propio personaje no se mueve hacia donde tú quieres moverle. Wow. Estoy viendo que la banda sonora es muy elogiada, contiene Sí, está muy bien. 111, estoy viendo, pues una auténtica pasada. Entonces, títulos, bueno, hay un montón de cosas que luego se pueden adquirir paralelamente. Tiene unas calificaciones muy altas, muy positivas, o sea, a la gente le ha gustado mucho. Y una vez que lo has terminado, ¿se te ocurre alguna recomendación, alguna sugerencia, algún consejo que nos puedas dar, que puedas decir, oye, yo patiné en esto, pero creo que es importante estar atento a estas cosas cuando va pasando? A mí, por ejemplo, en el Cyberpunk se me ocurren algunas. Estar muy atento a las posibilidades de echarte novia porque te cambian las subtramas. Que el otro día el pequeño Fer me decía, estoy casi acabándolo, y digo, pero no has entrado en el campamento todavía, no has vivido todavía, porque hay algunas cosas alucinantes, por ejemplo, ¿no? Pero ¿hay alguna cosa que digas en este juego es recomendable no pasarse esto? Es que, tío, no tiene tanto mundo abierto, tantas opciones o subtramas, como dices. No, es una historia lineal que va pegando saltos temporales, pero con ellos, esos mismos saltos temporales, te va contando toda la historia. Con lo cual no tienes realmente, no es un juego así que tenga distintas opciones para hacer o un final distinto dependiendo las decisiones que tomes, etcétera, etcétera. Es un juego cerrado, un círculo cerrado que empiezas y acabas y no te puedes desviar mucho. Entiendo. Pues es el Deliver Us Mars. Iker, gracias, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. La recomendación de Iker. Un placer. Semana. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Un abrazo, agur, donde seguí. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, me gustaría saber cuántos habéis llegado al final del programa. Así que ponedme un mensaje en Twitter o en WhatsApp o en las redes sociales o donde queráis, o aquí en el chat, aquí mismo, diciendo yo he llegado, para que pueda detectarlo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Venga, gracias a todos de corazón, que paséis un buen fin de semana. Recordad que el lunes volvemos. Además, el lunes vendrá a la cafetera un médico que ha estado trabajando en Gaza, un médico de urgencias de Médicos Sin Fronteras que ha estado trabajando en Gaza. El martes tenemos a Pachi López. Tenemos una semana bien interesante en los próximos días, así que esperamos vuestra compañía. Muchísimas gracias a todos por ayudarnos a confeccionar este programa de actualidad, el único que combate la ansiedad informativa como vocación, que tenemos como vocación hacer eso. Así que gracias de verdad de corazón por ayudarnos en esta ingente tarea, en este trabajo tan extraordinario. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola, allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera.